Ok, vamos a seguir trabajando con el componente de carta que creamos anteriormente. En este caso queremos empezar a trabajar con la parte animada. No directamente las animaciones, sino algo similar que vienen siendo las transiciones. Las transiciones, a diferencia de las animaciones, se ejecutan cuando ocurre un evento hover, es decir, cuando nosotros posicionamos nuestro cursor encima del elemento que nosotros queremos animar, entre comillas, es decir, que queremos realizar la transición. Así de simple, por lo tanto nosotros podemos cambiar distintos aspectos del mismo, que por defecto vienen siendo sobre todo elementos visuales, como ser el borde, el color de fondo, el color del sombreado o el sombreado, entre otros aspectos que ya vamos a hablar un poco más. Antes de comenzar, te quería también comentar que tú perfectamente puedes indicar aquí unos grados negativos para que no se distorsione esta carta. Si colocas por ejemplo este negativo, vas a ver que la carta se presenta de esta manera. Puede ser en el eje de las Y o perfectamente en el eje de las X. Y estoy siguiendo un poco el ejemplo que nosotros seguimos para hacer este recurso. Así que voy a hacer esto aquí rápidamente para que quede un poquito mejor. Aquí le coloco menos, por ejemplo, menos y menos. Hacemos esto, regresamos acá y por aquí ya lo tenemos. Ahora bien, vamos con la operación que tenemos que realizar. Como te comentaba, se conoce como transiciones, así que por aquí podemos buscar perfectamente Transition. Y por aquí tenemos un apartado muy interesante. Como puedes ver, van de la mano de las animaciones, tal cual te indica aquí la documentación oficial. Básicamente aquí tenemos algunos aspectos o 3 elementos que tenemos que tener en cuenta, que lo tenemos que definir de manera obligatoria, es decir, sí o sí. Que viene siendo la propiedad, también viene siendo la duración, es decir, la duración del proceso de el traslado de un estado a otro, es decir, lo que queremos animar, ya sea el color de fondo, el sombreado, entre otros aspectos que ya vamos a evaluar, y también la duración, si quieres que dure medio segundo, si quieres que dure un segundo, si quieres que dure 2 segundos, etc. También tenemos aquí lo que se conoce como timing function, que viene siendo simplemente la curva de animación. Esto puede que te complique un poco si no trabajas con las animaciones. Si trabajas con las animaciones básicamente en cualquier tipo de software, seguramente ya tú conoces qué es esto. Es decir, si quieres, por ejemplo, que la animación sea progresiva, que viene siendo representada por una recta, o si en otro caso quieres, por ejemplo, que la animación comience rápido y termine lento, y todo esto tú lo puedes o se puede crear mediante una curva. En este caso no tenemos que definir una curva per se, sino podemos emplear unos valores ya predefinidos por defecto que nos ofrece CSS. Y también tenemos el delay, que es completamente opcional, y esto simplemente lo tienes que definir en caso de que quieras hacer, tal cual indica su nombre, un delay de la animación, si quieres que comience medio segundo después, un segundo después o algo por el estilo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí como nos indica el orden, indicando las propiedades para saber exactamente qué es lo que nosotros podemos hacer. Así que darle aquí a propiedades, y aquí lo tenemos. Básicamente, nuevamente, nosotros podemos animar distintos aspectos, por ejemplo, todas las propiedades, ninguna, en caso de que no quieras animar ninguna, la opacidad simplemente, el sombreado y los colores. Y básicamente todo lo que también ves por acá. O simplemente indicar transition y listo, la cual realmente viene siendo algo muy similar a lo que ya tenemos por acá. Aquí recordemos que, nuevamente te repito, nosotros podemos animar, entre comillas, elementos que están altamente ligados con el hover. El efecto hover, recuerda que viene siendo cuando justamente nos posicionamos sobre el elemento. Por ejemplo aquí, que me estoy posicionando sobre este elemento, y ahora nosotros podemos hacer un cambio progresivo, por ejemplo, indicando este botón de este color de morado un poco más oscuro a este morado un poco más claro. Y no solamente el color, sino todas las características que vemos por acá, que viene siendo el color de fondo, el bordeado, el color, aunque esto nos indica específicamente qué es lo que nosotros podemos cambiar si evaluamos un poco el hover, que llamamos a ello. Pero eso sería lo que nosotros podemos cambiar. Por lo tanto, todas las características que nosotros indicamos para el elemento que nosotros queremos animar o crear las transiciones, tienen que estar definidas dentro del hover de dicho elemento que queremos hacer las transiciones. Y simplemente tenemos que indicar estas clases, ya sea la de transition, con las duraciones y el timing function, para que todo esto funcione a la mano. Sé que seguramente no me sigues todavía mucho la idea, pero vamos a ir de a poco. De momento simplemente quiero que te quedes que nosotros tenemos que definir esta clase, por ejemplo las de transiciones, para indicar exactamente qué queremos hacer las transiciones, ya que puede ser que simplemente te interesen las sombras o puede ser que te interese todo. Ahora bien, lo siguiente sería la duración. Damos un clic y ya por aquí vas a ver un poco que todo aparece un poquito más claro. Vas a ver que aquí tenemos unos ejemplos muy interesantes en los cuales puedes ver que algunos son mucho más rápidos que otros. Por ejemplo, este es muchísimo más rápido cuando está ocurriendo la transición o la animación, con el último que tenemos por acá, que ocurre mucho más lento. Si te fijas, por aquí tenemos las clases y aquí estamos indicando transition, que fue la clase que vimos anteriormente, y por aquí la duración, si queremos que dure 150 milésimas de segundo o queremos que dure 700 milésimas de segundo. Por lo tanto, el efecto es mucho más rápido. En este caso, como puedes ver, simplemente estamos indicando
un cambio que puede parecer de tamaño, pero realmente viene siendo de escalado, que es una de las propiedades que nosotros también podemos animar por acá. Y por supuesto aquí estamos indicando la curva, que viene siendo esta. Puedes buscar más información en internet. Si buscas simplemente este nombre, vas a ver que por aquí ya te aparece cómo luce la curva. Aquí en internet existe muchísimo material que puedes evaluar un poco para entender cuál es la diferencia entre una curva a otra. Pero ya eso queda de cosa tuya. Y lo siguiente que tenemos por acá sería finalmente estas mismas funciones, ya que existen más de una. Si lo evaluamos por acá, vas a ver que aquí tenemos, por ejemplo, si queremos que sea lineal, es decir, completamente progresiva, por lo tanto la velocidad de la transición va a ser exactamente la misma desde el inicio hasta el final. O quieres que, por ejemplo, cambie un poco, y para eso es que estamos empleando las curvas. Y aquí nuevamente tienes una sencilla demostración de cómo funciona todo esto. Así que, lo que sí no nos indica por aquí sería que nosotros tenemos que definir para el hover del elemento cuáles son los aspectos que nosotros queremos que sean animables. Y para eso aquí nosotros tenemos que buscar hover para saber exactamente con qué podemos trabajar. Así que command F, hover, voy a bajar un poco y por aquí lo tenemos. Si le damos un clic, esto sería ya lo que hemos venido trabajando hasta este punto, que sería simplemente agregar el prefijo de hover, por ejemplo, y luego el elemento que nosotros queremos que aparezca, es decir, la clase, cuando se acciona este evento de hover, que en este caso sería simplemente cambiar el color de fondo. Sería un poquito más oscuro, ya que fíjate que por defecto tiene 600 de color morado, y si le aplicamos el hover va a ser de 700 también de color morado. Así que si nos posicionamos encima de este botón, vas a ver que el color cambia. Y estamos haciendo todo esto en las transiciones para que este cambio sea completamente progresivo. Pero por supuesto nosotros podemos trabajar muchísimo más que simplemente el color de fondo. Por ejemplo, si vamos un poco, vas a ver que podemos trabajar con todo esto por defecto. El color de fondo, la opacidad, el color de borde, la opacidad del borde, el sombreado, los gradientes, opacidad, y aquí lo que sería muy interesante serían las operaciones o transformaciones geométricas, la rotación, escalado, el quick, que sería con lo que estamos trabajando con una especie de rotación, como pueden ver en este punto, y también tenemos las traslaciones, que viene siendo también nuestro caso de interés. Todo esto nosotros lo podemos trabajar perfectamente con el hover por defecto, y también lo podemos hacer animable. Así que vamos a comenzar. Vamos a regresar aquí con nuestro ejemplo, y ya con todo esto un poquito más claro, vamos a ejemplificar todo esto de una manera práctica. Regresamos por acá, y aquí nosotros podemos comenzar. Voy a comenzar de momento simplemente con una de las opciones, es decir, una de las carticas que creamos por acá. Por ejemplo, yo voy a querer cambiar el color de fondo. ¿Cómo que eso nosotros podemos cambiar el color de fondo? Sería simplemente aquí alterando esta clase. Por ejemplo, si nosotros queremos que sea 800 y guardamos, de manera por defecto se mostraría así. Creo que viene siendo el verde, por cierto. El de green, es decir, el de aquí abajo. Si recargamos, vas a ver que ahora aparece un verde más oscuro, nada raro. Pero por supuesto, esto lo podemos indicar perfectamente en el hover. Así que indicamos por acá, hover. Hacemos esto, 800, guardamos, y vas a ver que ahora tenemos el siguiente efecto. Nada raro. Y esto mismo nosotros lo podemos hacer con otras características. Por supuesto, tienen que estar soportadas por defecto, al menos por defecto, en lo que sería nuestro tailwind, que viene siendo todo esto, que era lo que te conversaba anteriormente. Ya que si nosotros indicamos aquí propiedades que no están aquí, por ejemplo, el z-index o algo por el estilo, simplemente no va a funcionar. Tuviera que indicarlo a mano, pero de esto nos ocupamos luego. Ahora bien, ¿qué más yo quisiera animar por acá? Yo quiero animar también lo que serían las transiciones, que es una de las características que tenemos por acá, básicamente las traslaciones. Así que para esto por acá podemos buscar otra vez, por aquí, hasta que aparezcan las traslaciones, justamente las transformaciones geométricas. Le pegamos un clic y vas a ver que funciona de la siguiente manera. Las traslaciones sería simplemente mover el elemento en el eje de las X y en el eje de las Y, en el plano cartesiano. En este caso sería en 2D. Y por aquí tenemos algunos valores que podemos emplear por defecto para desplazarnos. Y por supuesto también tenemos un poco más abajo para el eje de las Y, pero viene siendo prácticamente lo mismo. Así que con esto más o menos aclarado, regresamos por acá y vamos a indicar que queremos desplazar el elemento. Para eso colocamos acá Translate en el eje de las X, por ejemplo, de un 7, y vas a ver que si regresamos por acá, el objeto se movió un poco. Y lo mismo puedes hacer con el eje de las Y. Así que colocamos acá Y en vez de X, regresamos acá y recargamos, y aquí lo tenemos. Ahora perfectamente puedes aplicar todo esto para el hover, así que colocamos acá hover, por aquí también colocamos hover, guardamos, ahora lo tenemos acá, y si nos posicionamos encima del elemento, vas a ver que se desplaza y cambia el color de fondo. Perfecto. Ahora bien,
¿Qué más nosotros podemos hacer? Básicamente hacer animable todo esto. Para esto voy a separar por acá para que quede simplemente claro todas las cosas que vamos a animar justamente cuando ocurra el hover del elemento. Y por aquí simplemente tenemos que indicar las características que vistes anteriormente. Tenemos que indicar transition para indicar todas las transiciones, pero sin todo esto, por Dios, simplemente la palabra. Y ya con esto nosotros podemos indicar características del mismo, por ejemplo la duración. Duration de 500 milisegundos. Y por aquí también el tipo de curva. Por ejemplo, is, in, out. Si hacemos esto, vas a ver que ahora el cambio es progresivo, ya no es brusco, que era justamente lo que queríamos. Y ahora tenemos el siguiente efecto. Por lo tanto, ya con esto nosotros podemos aplicar todas estas reglas para el resto de nuestros elementos. Así que simplemente voy a replicarlas por acá. Y por aquí vamos a aplicar el color de fondo correspondiente. Por ejemplo, aquí viene siendo rojo y amarillo. Así que por aquí coloco rojo y amarillo. Por lo demás, viene siendo todo exactamente igual, al menos que tú quieras cambiar otra característica o aplicar otro tipo de animación o cambio cuando ocurra el elemento hover, que recuerda que tiene que estar soportado, al menos por defecto, por Tailwind CSS, a menos que se lo quieras indicar a la fuerza, que vienen siendo estas. Bueno, no estas, sino las que tenemos acá. Voy a regresar aquí arriba. Esta que tenemos acá. Regresamos acá, recargamos. Y esto es lo que tenemos. Vamos a empezar con las transiciones, que fue lo que empezamos anteriormente. De momento tenemos esto que nos funcionó bastante, o lo empleamos bastante para ejemplificar todo este proceso de poder ser animables, entiéndase, transiciones suaves o cambios suaves entre un estado y otro. En este caso, el primer estado sería el que tenemos por defecto y el siguiente estado sería todo lo que nosotros definimos en el hover. Y por defecto nosotros podemos emplear de gratis ciertas características, ciertos cambios cuando aplicamos el hover, que viene siendo todo esto. Pero por supuesto podemos hacer esto muchísimo más interesante e inclusive extender la lista de propiedades de tipo hover que podemos emplear por defecto. Así que para esto vamos a apoyarnos nuevamente en esto. Por lo tanto voy a aplicar esto, este trabajo que hicimos anteriormente, porque no quiero perder nada de esto. Voy a copiar esto y voy a pegarlo por acá. Voy a duplicar esto algunas veces para que tenga un buen salto. Y por aquí tenemos el componente con el cual vamos a trabajar. De aquí voy a quitar todo lo que tenga que ver con hover. Todo esto hasta por acá. Bueno, excepto el color. El color de fondo sí lo voy a conservar. Simplemente porque quiero. Y por aquí también. Quitamos esto y por aquí también. Y bueno, me fui hasta por acá. Perfecto. Por lo tanto, lo que estamos aquí conservando sería simplemente el hover para el color de fondo y todo lo que tenga que ver con las transiciones. Entiéndase, indicar la clase como tal, con la duración y por aquí la curva de velocidad. Por lo tanto, aquí simplemente va a cambiar el color de fondo y nada más. Ahora bien, el ejemplo que yo voy a querer hacer sería simplemente que esta tarjeta crezca, es decir, crezca por ejemplo al doble o al triple, y que la misma se posicione completamente recta y se escale justamente aquí en el medio de la pantalla. ¿Cómo carrizo nosotros podemos hacer eso? En este caso, por ejemplo, incluido esta tarjeta roja que está por acá, quiero que se superponga a la tarjeta amarilla porque sería la que queremos ver en este punto. ¿Cómo carrizo nosotros podemos hacer eso? Esto en CSS lo podemos hacer fácilmente y por lo tanto en Tailwind en la sección. Recordemos que existe aquí una propiedad llamada zIndex que permite justamente esta característica. En este caso yo voy a aplicar el zIndex para, por ejemplo, la carta roja, esta que tenemos acá. Si nosotros colocamos zIndex, este simplemente es un valor entero numérico. Por defecto, este valor viene establecido como 0. ¿Y qué significa esto? Significa que todos los elementos se encuentran en la misma línea. Puedes verlo como si fueran capas, en donde mientras la capa sea más grande, es decir, el entero sea más grande, significa que más visible va a ser, más de frente a ti va a estar. Es decir, se superpone al resto de los elementos que se encuentren por detrás, cuyo número entero sea inferior al cual estemos definiendo por acá. Por defecto este número viene siendo 0, por lo tanto aquí no vemos ningún cambio. Pero ¿qué pasa si por ejemplo le colocamos 1?
vas a ver que se coloca aquí justamente al inicio. ¿Por qué? Porque por defecto todos sus hermanos, si no le definimos esta propiedad, por defecto están tomando el valor de 0. Por lo tanto se encuentran detrás del elemento que estamos definiendo por acá, que le estamos indicando el z-index de 1. Ya que ahora este se encuentra en una capa superior, en un nivel superior, por encima del resto de los elementos, del resto de sus hermanos que tenemos por acá. Y este viene siendo el comportamiento. Por supuesto puedes indicarle más de 1, por ejemplo 2, 3, 4, lo que tú quieras, y siempre va a estar por encima porque sería una capa superior al resto de sus hermanos. Pero si por ejemplo le defines menos 1, vas a ver que se tira justamente para el fondo, es decir, hasta detrás del elemento verde que tenemos por acá. Ahora perfectamente aquí ya solventamos un problema, que sería justamente esto. Pero recordemos que esta propiedad no se encuentra por defecto definida aquí con el hover, no la vemos por ninguna parte. Ya que si te fijas, por aquí podemos buscar el z-index y vas a ver que ya tenemos unas clases que podemos emplear de gratis. Justamente esta, que por supuesto también puedes extender tal cual te indica por acá, pero ya nos ocupamos de esto un poquito más adelante. Así que sería simplemente indicar z de 10 para tener un valor de 10 o de 20 o lo que tú quieras. Si regresamos por acá y por aquí por ejemplo para la roja indicamos z de z-index de 20 por ejemplo, vas a ver que para la roja se va a aplicar justamente por encima, según el ejemplo que hicimos anteriormente. Pero ¿qué pasa si le colocamos aquí el hover? Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí sería que cuando nosotros apliquemos el hover, se debería establecer esta clase. Esta clase que por defecto recuerda que no se encuentra soportada, tal cual vimos por acá. Si recargamos, no funciona. Por lo tanto, tenemos que extender el funcionamiento del hover que tenemos por defecto. ¿Y cómo carrizo nosotros podemos hacer eso? Fácilmente. Recordemos que tenemos un archivo de configuración, justamente este. Por lo tanto, nosotros aquí podemos indicar que, por ejemplo, para la propiedad llamada z-index, queremos que también el hover se le aplique. Y creo que tenemos un ejemplo un poco más abajo de esto, si mal no recuerdo. Vamos un poco. Bueno, vamos a buscar aquí en z-index, mejor. Y por aquí si vamos un poco vas a ver que aquí nosotros podemos indicar justamente lo que te comento. Simplemente por aquí en el tailwind.config vamos a buscarlo, que ya lo empleamos también anteriormente, para definir por ejemplo las características del container. Por aquí tenemos la sección de los variantes, que es justamente la que tenemos que aplicar mediante el extend. Simplemente extendemos esta propiedad para que por ejemplo sea soportada por el hover y en este caso también para el active, que viene siendo simplemente cuando activamos por ejemplo un input de formulario. Vamos a hacer justamente esto. Voy a copiar esto, voy a regresar por acá y lo aplicamos aquí a las variantes. En este caso no me interesa el de active, así que simplemente lo voy a remover junto con este comentario. Si hacemos esto, vamos a generar nuevamente nuestro archivo de salida. Para eso recordemos que tenemos que ejecutar justamente el comando que tenemos por acá para que se realice la construcción, el que tenemos aquí de build. Así que colocamos npm run build, esperamos un momentico para que se realice nuestro archivo de salida. Y aquí lo tenemos, todo funcionó correctamente. Así que por lo tanto, debería funcionar el hover, que fue lo que extendimos anteriormente por acá. Vamos a probar. Regresamos acá para nuestra aplicación, Control Shift R para hacer un hard refresh, o si estás en Mac sería simplemente Command Shift R para que recargue nuestro archivo de CSS. Y vas a ver que ahora sí funciona correctamente. Ya podemos aplicar el z-index en el efecto hover. Y esto mismo lo puedes hacer con cualquier cantidad de propiedades que tengamos por acá definidas, en caso que también lo quieras emplear para el hover, por ejemplo. Así que ya con esto resolvimos un pequeño problema. Ahora bien, vamos al siguiente. ¿Cómo carrizo nosotros podemos escalar esto? Para eso aquí tenemos justamente la sección de scale, que lo podemos emplear por defecto para el hover. Si buscamos por acá, recuerda que lo tenemos aquí definido. Aquí nosotros podemos escalar hasta el 100%, que viene siendo por defecto el tamaño que tenemos aquí inicialmente. Esto viene siendo algo similar a los porcentajes. Por defecto uno viene siendo 100%, que indica que tenemos exactamente el mismo tamaño, es decir, viene siendo el tamaño que tenemos por defecto. Si lo colocamos más pequeño, es decir, más pequeño a 1, significa que la escala va a ser para reducir el elemento. Y si lo colocamos mayor a 1, significa que va a ir creciendo. Y para eso simplemente tenemos que emplear clases como las siguientes. Nada raro. Así que regresamos por acá. Para este elemento voy a colocar scale de unos 200, por ejemplo,
que es el valor máximo que tenemos aquí definido, me parece. O creo que no lo tenemos, pero bueno, vamos a probar. Regresamos acá, recargamos. Y no, creo que 150 el mayor, así que coloco 150. Bueno, lo coloqué fue para el de arriba, pero aquí tenemos el efecto. Era para el de abajo, así que voy a cortarlo. Junto con el Z-index que se me quedó por acá. Voy a cortarlo. Bajo un poco y era justamente por acá. Este me quedó repetido y ahora sí. Regresamos acá y era aquí. Ahora bien, perfectamente nosotros podemos indicar esto para el hover para que sea animable. Lo indicamos por acá. Y aquí lo tenemos. Puede que te guste, puede que no. Puede que quieras que sea todavía más grande. Y para esto, nuevamente puedes regresar por acá. Y puedes ver la sección de personalización que nos indica los valores que nosotros podemos cambiar. Aquí lo tenemos, simplemente nuevamente en el archivo anterior. Podemos indicar la sección de tema, las escalas que nosotros queremos aplicar. Voy a copiar nuevamente todo esto. Voy a buscar aquí, si la tenemos, de casualidad, la sección de temas. Bueno, es en el de tailwind.conf. Y por aquí tenemos la sección de temas. Simplemente lo tenemos que colocar por aquí dentro. Quito esto de tema. Guardamos. Fíjate que lo que estamos colocando aquí sería simplemente el valor que le vamos a colocar a la clase, el sufijo en este caso, seguido del valor que va a tener como tal, que en este caso sería el doble. Recordemos que por defecto podemos emplear hasta 1.5. Vamos a generar nuevamente nuestro archivo de salida. Esperamos un momento y aquí lo tenemos. Y ahora sí nosotros podemos emplear, por ejemplo, 200 para que ocupe el doble espacio que tenemos por defecto. Si hacemos esto, aquí lo tenemos. Inclusive puedes colocarle más, si es lo que tú quieres. Simplemente por acá. Duplica esta. Colocas aquí, por ejemplo, 300 para que sea 3 veces más grande. Y nuevamente ejecutas todo esto para que realice su trabajo. Y por acá ya prácticamente tenemos todo. Lo siguiente que tenemos que hacer sería simplemente limpiar el eje de rotación que tenemos por acá. Así que copiamos esto. Regresamos por acá. Lo voy a pegar acá, voy a colocar aquí 300 y aquí simplemente aplicamos el hover, que recuerda que viene siendo soportada por defecto y queremos colocarlo en 0 para que no ocurra o no tenga ninguna rotación. 0 por acá y por aquí también hover. Le quita el menos porque no va a colocar menos 0 y por aquí 0. Hacemos esto, regresamos acá y mira, aquí lo tenemos. Algo mucho más interesante y más reutilizable a lo que hicimos anteriormente, que por supuesto todavía puedes potenciar más. Así que lo que falta sería simplemente duplicar todo lo que ya tenemos por acá. Bueno, sin el color de fondo, hasta por acá. Copiamos esto, lo pego acá y también lo voy a pegar por acá. Recuerda que todas estas propiedades se van a aplicar mientras el efecto hover se está aplicando. Regresamos acá, recargamos. Y aquí lo tenemos para el amarillo, para el verde y por aquí para el rojo.